Aún recuerdo la primera vez que leí a Lolita. Fue hace un par de años. No es un libro que haya estado siempre en mi vida. Antes de él, otra clase de obras ya habían pasado por mis ojos y cautivándome o aterrando por igual. La mera idea que tuve al procrastinar a Lolita durante muchos años era porque consideraba que las polémicas que le rodearon en su tiempo ya habían perdido impacto, tal como El guardián entre el centeno de J.D. Salinger ya lo había hecho. Sin embargo, la lectura inicial, ese primer párrafo, no fue otra cosa más que el inicio de un tema que sin importar los años se mantiene vigente, igual de polémico y problemático para la sociedad. Claro, leyendo no el libro, habrás escuchado el término Lolita o Lolicon o cualquier otra variable para connotar en su mayoría a las mujeres que se visten o actúan como menores de edad para fines sexuales. Y es que incluso el autor de la obra, Vladimir Nabokov, no llegó a medir la importancia que tendría la obra para esto, aun sabiendo la polémica que causaría si lo publicaba. Vladimir Nabokov nació en 1899 en San Petersburgo. Durante su infancia, sus padres involucraron al joven Vladimir y a sus hermanos, aparte de su lengua materna del ruso, el inglés y el francés, por lo que Nabokov se convirtió en un trilingüe desde la infancia, y en su juventud, debido al ascenso del bolchevismo, emigró a Alemania, para finalmente instalarse en 1940 en los Estados Unidos. Hay que decir que para la época que vivió en Europa, Vladimir Nabokov no era lo que podríamos llamar un escritor de prestigio. Durante mucho tiempo se dedicó a escribir sin lograr el éxito impreso, a veces intercalando historias escritas entre los idiomas que sabía hablar. Un día el éxito tocaría a su puerta, para ser exactos, un 6 de diciembre de 1953, fecha en la que el escritor dice que terminó su borrador de una obra titulada a secas como Lolita. Sin embargo, debido al tema tan controversial con el que trabajó Nabokov, no tardaron en surgir las dudas. Así, intentó publicar su obra bajo un seudónimo, principalmente para proteger su identidad, pues para ese momento trabajaba como profesor en la Universidad de Cornell. Sin embargo, estuvo durante mucho tiempo con el manuscrito bajo el brazo, siendo rechazado una y otra vez por editoriales que temían manejar una historia como esa, algunas como Viking, Simon & Schuster, New Direction y muchas otras más. Después de muchos rechazos, Nabokov encontró una oportunidad de la mano de la editorial Olympia Press en París, tanto así que no le importó firmar el contrato con su verdadero nombre. El resultado, un libro prohibido en toda Francia e Inglaterra. Nabokov no sabía que Olympia Press era una editorial que se dedicaba únicamente a publicar obras pornográficas. Sin embargo, la polémica que alzó en Europa llamó la atención de la imprenta estadounidense Putnam y finalmente fue publicado en suelo americano en 1958. Y a todo esto, ¿de qué trata Lolita? Cuenta la historia de un profesor francés llamado Humbert que se muda a los Estados Unidos y en busca de una casa donde rentar termina enamorado de la hija de 12 años de su casera, y para estar cerca de ella decide quedarse en la casa y posteriormente casarse con la madre para tener privilegios de padrastro con la niña, a quien llama de cariño Lolita. Aunque eso no tarda en cambiar cuando una serie de sucesos, uno de ellos la muerte de la madre de Lolita, hace embarcar a Humphrey y a Lolita a un viaje por todo el país, y a su vez aprovechando por el primero para consumar sus más bajas perversiones. Hay que decir que la manera de plantear la historia resulta muy interesante, pues escribe como si se tratara de un diario íntimo de Humphrey, por lo que no se deja nada en el tintero a la hora de expresar sus emociones por la niña, sin tomar en cuenta que el prólogo de la novela se da a entender que se trata de un hallazgo por un doctor de filosofía para llevar a cabo una investigación sobre la vida de un pervertido hombre blanco. Una vez el libro salió y que incluso tuviera una versión al ruso traducido por el propio Nabokov, el libro no tardó en ser blanco de críticas moralistas y literarias. Por ejemplo, Kingsley Amis estaría todavía más motivado si el libro en cuestión no fuese tan concienzudamente malo, tanto como obra de arte como por la mala moral que implica. Orville Prescott para el New York Times dijo: es insulsa, de una manera pretenciosa, flórida y presuntamente fatua. La segunda es que es repulsiva. Frank Meyer para el National Review ha estampado indeleble en cada una de las páginas de este libro la repugnancia y la náusea que le han inspirado, incidiendo de manera desagradable en una trama desagradable, un despliegue detallado de la cautividad,
y los constantes abusos sexuales a una niña de 12 años. Ahora bien, ¿qué tuvo que decir el propio Nabokov ante el bombardeo mixto de críticas que recibió a su obra a lo largo del tiempo? Expresó cómo lamentaba los análisis tergiversados de su obra, así como las lecturas que recibía ante las interpretaciones de las personas, dependiendo de su condición de vida y líneas morales. Aunque más importante aún, desde su hipocresía. Es muy interesante plantearse cómo ustedes, los periodistas, el problema de la tonta degradación que el personaje de la ninfula que yo inventé en 1955 ha sufrido entre el gran público. No solo la perversidad de la pobre criatura fue grotescamente exagerada, sino el aspecto físico, la edad. Todo fue modificado por ilustraciones en publicaciones extranjeras. Muchachas de 20 años o más, pavas, gatas callejeras, modelos baratas o simples delincuentes de largas piernas son llamadas ninfulas o lolitas en revistas italianas, francesas, alemanas, etc. Y las cubiertas de las traducciones turcas o árabes, el colmo de la estupidez, representan a una joven con contornos opulentos, como se decía antes, con melena rubia, imaginada por idiotas que jamás leyeron el libro. En 1962, tras haber pasado esa primera ola de críticas y haber ganado una fama más que considerable, Stanley Kubrick, quien ya tiene un video en este canal, se acercó a Nabokov para hacer una versión cinematográfica del libro. Y fue así como el mismo autor de la novela participó en guionizar la historia, haciendo al final un producto con una extensión máxima de 9 horas de duración. Kubrick, a pesar de haber aceptado que el guión que le presentó Nabokov era muy bueno, no dudó en dirigir la película a su manera, cambiando partes que molestaron al mismo Nabokov, como diálogos o escenas agregadas o eliminadas a mero capricho de Kubrick. Esto ya lo dije en su respectivo video de Kubrick, que nuevamente invito a ver. Pero la decisión de poner a Lolita de forma candente en la portada de la película fue una de las razones que más molestó al escritor ruso, pues se podría decir que Kubrick, al igual que varias personas de la época, percibían a la obra de Nabokov como una perversa historia de amor. El resultado de la película fue un recibimiento en su mayoría positivo, recaudando 4 veces más de su inversión y conformándose con un Oscar a mejor guión adaptado. Y aunque a la fecha haya habido otra adaptación después de la muerte de Nabokov, sigue siendo la versión de Kubrick aquella de la que más se habla y analiza, pero sobre todo porque empezó a romantizar la historia, que insisto, Nabokov sujetaba no era el objetivo de su historia. El resultado, se acuñó el término Lolita para referirse a adolescentes consideradas muy seductoras, especialmente si son menores de edad. Otra cosa, en el mercado de la pornografía el término Lolita se usa para describir niñas o adolescentes, y en Japón se ha desarrollado el término Lolicon para referirse al complejo de Lolita y a la obsesión por las niñas jóvenes, sobre todo en la ficción. Aparte de también llamarse así una marca de ropa interior, unas copas de martini, una canción de Belinda. Sin duda Nabokov fue el que me escribió, pero en realidad fui yo quien lo inventó. Y hasta un tipo de... Bueno, ¿en qué estábamos? El post-lolitismo es un término acuñado en la tesis de Arima León y entregado para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y se refiere al éxito que implicó para todo el mundo la historia de Lolita una vez fue estrenada la versión de Kubrick. Pero no vayamos tan lejos aún. La escritora vasca Katixa Aguirre estipuló a 3 personajes juveniles de la historia del cine para plasmar el desarrollo de los años con respecto a la seducción de la figura juvenil femenina. La primera de ellas, Mary Pickford. En segundo, la destacada Shirley Temple, a quien consideran más abiertamente seductora, pero sin ser aún consciente de su poder erótico. Y finalmente, a la Lolita de Kubrick. Por lo tanto, el marco del cine en los últimos años se ha encargado de seguir el legado de la seducción de las jóvenes ninfulas, de acuerdo al mito de Lolita, herederas de las características como Matilda en la película de Leon the Professional. Mientras tanto, el cine fue cada vez más consciente ante el tema del abuso de los menores. Si ya lo hacían explotando a los pequeños actores, ¿por qué no hacerlo también incluyéndolos en películas con temas demasiado fuertes para su edad? Aquí unos cuantos ejemplos. Sleepers, una película de Barry Levinson, protagonizada por Brad Pitt y Robert De Niro, cuenta la historia de 4 adultos que buscan venganza de un grupo de guardias de un reformatorio juvenil que abusaron sexualmente de ellos. Otro ejemplo claro sobre el tema de los problemas que trae consigo el abuso infantil en la infancia se puede ver en la película de Pedro Almodóvar, Mala Educación, donde uno de los personajes queda tan perjudicado que duda de su propia sexualidad.
Sin embargo, un mejor ejemplo sobre la explotación de la figura sexual para unos actores menores de edad es fácilmente presenciada en la película italiana Maladolescenza del director Pier Giuseppe Murgia, y el cual cuenta la historia de dos adolescentes que pasan el verano alrededor de un bosque, mismo lugar que se convierte en su secreto, pues en él dejan caer sus más bajos deseos carnales. Sin embargo, la película no pudo escapar de las prohibiciones masivas debido a que contenía escenas explícitas de sexo entre menores de edad, que si bien el acto no era de verdad, los actores aún eran menores de edad para el momento de grabar dichas escenas. Tiempo después, una distribuidora de DVDs de los Estados Unidos rescataron la versión sin censura, aunque finalmente volvió a ser prohibido nuevamente, tachado de pornografía infantil. Como lamentablemente no todo es ficción, la industria cinematográfica no ha salido bien librada de este escarnio y polémica. En el año 2016, el actor Elijah Wood insinuó que en Hollywood existe una red de pedofilia, aunque la identidad de los miembros de dicha red es un misterio, debido a que se trata de personas muy poderosas del medio. Tras el revuelo causado por tales declaraciones, Wood se vio obligado a matizarlas, asegurando que, a pesar de lo relatado, no había sido testigo de ninguna situación de ese tipo. Esta clase de teorías no son una novedad en estos tiempos, sobre todo si sigues el canal de un youtuber famoso por subir varios casos. Recordemos por ejemplo el caso del humorista británico Charles Chaplin, quien dejó embarazada a su segunda esposa, Lita Grey, cuando ella solo tenía 16 años. O Roman Polanski, quien fue acusado de violar a Samantha Gamer cuando solo tenía 13 años. Este y más casos realizados por actores, productores, directores, etc. solo presentan la punta del iceberg de aquellos casos que aún desconocemos y que con el tiempo saldrán a la luz. Y a esto, ya nos hemos alejado mucho de Lolita, ¿no? Pues no tanto, la verdad. El hecho de normalizar estos actos, ¿los consideras correctos a pesar de tratarse de pura ficción? Pero no olvidemos que la ficción bebe de la realidad. Si alguna vez no llegas a sentir nada de empatía en estos temas, recuerda que una novela de más de 60 años aún se mantiene vigente en su mensaje. Uno que sigue y sigue, lamentablemente. Recuerda que si el video te gustó, estaría muy agradecido si me apoyas con un like y suscribiéndote al canal. Subo videos a cada que puedo y también puedes seguirme en Twitter para ver de qué cosas me quejo ahora. Te deseo un gran día y nos vemos cuando nos tengamos que ver.